Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia sobre igualdad que tendremos en el curso sobre control de convencionalidad que imparte la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Me imagino que ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar sus lecturas obligatorias y que seguramente lo que referiremos en esta conferencia les servirá como una especie de concreción o de, digamos, ordenación de los conocimientos que han estado adquiriendo. Como ustedes saben, nuestra unidad se llama la igualdad de género como mandato constitucional y convencional, y por eso pues vamos a partir para hacer este examen sobre igualdad desde la Constitución. Y una de las primeras cosas que vamos a decir respecto de la Constitución es que a partir de la reforma constitucional se incorpora a nuestro texto constitucional uno de los atributos de los derechos humanos, que es la universalidad, entre otros atributos que también se incorporan como principios hermenéuticos. Y la universalidad viene muy al caso cuando se habla de igualdad. ¿Qué es la universalidad? Bueno, es la gran promesa de los derechos humanos, que significa que todos los derechos son para todas las personas. Pero entonces esto quiere decir que se convierte en una obligación de los estados, que en virtud pues del principio de universalidad, del atributo de universalidad de los derechos humanos, se convierte en una obligación del Estado poner o colocar a todas las personas en aptitud de gozar estos derechos. Y entonces, a propósito de esta necesidad u obligación de colocar a las personas en aptitud de gozar todos los derechos, es que viene al cuento el principio o derecho a la igualdad. Sabemos que la igualdad tiene dos dimensiones, yo las acabo de mencionar en este momento. La igualdad en una dimensión es un principio, la igualdad en otra dimensión es un derecho. Sabemos que la igualdad como principio tiene dos, digamos, intenciones fundamentales, que sirve como sustento a todo el ordenamiento jurídico y que esto condiciona que la producción normativa sea sujeta al principio de igualdad, pero también la interpretación normativa sea sujeta al principio de igualdad. Esto pues quiere decir, palabras más, palabras menos, que cada vez que hacemos una adecuación normativa, nosotros como jueces, como juezas, tenemos justamente que revisar que nos estamos sometiendo al principio de igualdad y entonces que nuestras decisiones son capaces de generar igualdad. La igualdad es además una norma de jus cogens según el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto quiere decir que, digamos, es obligatoria para todas las personas, incluso para los estados que no han suscrito normas internacionales que tengan que ver, o tratados internacionales que tengan que ver con la incorporación de la igualdad a sus ordenamientos jurídicos. Mandata también entre particulares, y esto ocurre porque al ser una norma de jus cogens quiere decir que se trata de una norma imperativa de carácter internacional que no admite pacto en contrario. Y entonces la igualdad nos obliga también a nosotros como operadores y como operadoras jurídicos. La gran discusión sería, o sea, ya queda claro que la igualdad deriva del principio de universalidad, que la igualdad es un principio que está llamado a sustentar la producción y la interpretación normativa, que se trata de una norma de jus cogens, esto quiere decir que es una norma imperativa de carácter internacional, y que esto, digamos, nos obliga a nosotros, a nosotras como operadores jurídicos. Pero lo que creo que queda un poco a discusión o un poco sujeto a clarificación es de qué igualdad estamos hablando cuando hablamos de igualdad. Y esto viene o resulta muy importante, o esta clarificación es pertinente, porque la igualdad también es un derecho, es decir, la igualdad da titularidad subjetiva a las personas para exigir ante los tribunales el cumplimiento de su derecho a ser tratados de igual manera o a no padecer tratos diferenciados. Y digamos, si uno entiende que el asunto está entre cómo somos iguales y qué trato puede ser considerado en realidad un trato diferenciado violatorio del derecho a la igualdad,
pues uno tendría que clarificar, una tendría que clarificar qué estamos entendiendo por igualdad. Y los estándares internacionales y los doctrinarios y doctrinarias en la materia nos han entregado, conforme va evolucionando nuestra historia y nuestros entendimientos jurídicos, por lo menos 3 niveles o dimensiones del principio de igualdad. Seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de revisarlas en sus textos obligatorios y de identificarlas en sus textos obligatorios. Por cuestión de recapitulación, pues yo las voy a repetir. Sabemos que en un primer nivel podemos estar hablando de la igualdad formal. La igualdad formal, más allá de simplemente entender que la igualdad formal es aquella que está contenida en los textos jurídicos, porque también los textos jurídicos pueden incluir cláusulas de igualdad material o incluso de igualdad estructural, lo cierto es que vamos a llamar igualdad formal a aquella igualdad que se conforma con las formulaciones abstractas y universalistas. Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho a votar. Todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión. Son fórmulas abstractas universalistas. ¿Qué quiere decir todas? Pues es una fórmula universalista. Abstractas porque las diferencias, para la igualdad formal, las diferencias no son pertinentes. La igualdad formal lo que nos va a decir es necesario que esas diferencias no existan. Y digamos, esta es una igualdad que obedeció a estas reivindicaciones muy sociales de principios del siglo XIX, principios del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que tenían que ver con la existencia de fueros y privilegios en la sociedad que deseaban ser abolidos. Entonces, para eliminar los fueros y los privilegios es que desde la ley se decide que las personas somos iguales. Y yo he utilizado pues la palabra clave, se decide desde la ley, se hace una formulación abstracta, universalista, donde las diferencias no importan, como por decreto, como por voluntad de la ley. Todas las personas nacen libres e iguales, todas las personas tienen derecho a la participación política, todas las personas tienen derecho al voto, todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, todas las personas son libres de asociarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos, ya a estas alturas de nuestro curso social o a estas alturas de nuestra evolución cultural, que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y si uno todo el tiempo no puede perder de vista la necesidad, la obligación en virtud del atributo o el principio de universalidad, uno tendría que recordarse si estas fórmulas bastan, si estas fórmulas abstractas, universalistas, bastan para colocar a las personas en aptitud de gozar de todos los derechos. Y uno tendría que responder a esta pregunta con no, porque las fórmulas abstractas universalistas no son suficientes para cambiar las condiciones fácticas que impiden a las personas o que han impedido a las personas acceder a los derechos. Y entonces estamos en el terreno de la igualdad material. La igualdad material va justamente a ver estas condiciones fácticas, va a identificar estas condiciones fácticas, estos obstáculos materiales, estos obstáculos de la realidad para que las personas accedan a los derechos, con el propósito, obviamente, de compensarlas para finalmente generar igualdad. Entonces uno tendría en el nivel de la igualdad material todas las compensaciones que tienen que ver con, remontar las condiciones fácticas que impiden el acceso a los derechos. Y entonces estamos en el terreno de la corrección que se hace desde la ley, igualmente desde la política pública, y entonces, por ejemplo, se impulsan acciones afirmativas para entender o partiendo del reconocimiento que las carreras a la hora de llegar a los puestos de elección popular, a los puestos de decisión, no son iguales y entonces se modifican ciertas reglas, se modifica cierto punto de partida para que las personas en cierta desventaja puedan acceder a la participación política.
Sin embargo, estas correcciones, digamos, estas mínimas correcciones que se le hacen o estas mínimas compensaciones que se le hacen o que se hacen desde el orden jurídico parecieran no ser suficientes para remontar ciertas barreras estructurales. Por ejemplo, desde el punto de vista de la igualdad formal, todas las personas tenemos acceso a la justicia. Desde el punto de vista de la igualdad material, cuando se reconoce que existe una comunidad o una persona, un pueblo o una comunidad indígena, se exige a los tribunales la disposición de intérpretes de la lengua y de intérpretes de la cultura. Pero la pregunta obligada que sigue es por qué estos procesos son tan complicados como para ser culturalmente amigables. ¿Por qué estos procesos de acceso a la justicia no incluyen, estos procesos mestizos obviamente, no incluyen significantes culturales que permitan que las personas, pueblos o comunidades indígenas se apropien de lo que pasa en este proceso? Porque obviamente tiene que ver con sus significados culturales. Es decir, los procesos de acceso a la justicia, independientemente de las correcciones que uno pueda poner a partir de un intérprete de la lengua o un intérprete de la cultura, no son suficientes para hacerlos inteligibles para las personas, pueblos y comunidades indígenas, porque son o están diseñados desde una visión que los excluye. Es decir, que no toma en cuenta su identidad, su cultura y la forma que ellos entienden las reparaciones, la justicia, etc. Estamos entonces en el siguiente nivel de la igualdad, en la igualdad estructural. Mientras que a la igualdad formal y material le va a interesar generar una especie de similitud-diferencia entre las personas, es decir, desde la igualdad formal, todo es similitud, desde la igualdad material, todo es diferencia. Para la igualdad estructural, el problema son las reglas de la carrera, el problema son la forma en que hemos diseñado nuestras sociedades que ha generado exclusiones. Aquí vamos a entender la igualdad como la necesidad de impedir o de parar el sometimiento de ciertos grupos históricamente desaventajados que han estado ausentes del reconocimiento cultural y jurídico de la redistribución económica y que han estado ausentes también de la representación política, o que por lo menos las estrategias por las cuales acceden a la representación política hace que esta representación política sea muy marginal. Entonces, para la igualdad estructural, lo que importa es no seguir sometiendo a grupos históricamente desaventajados. Y entonces vamos ahora, como para tener una mayor comprensión de estos tres niveles de igualdad, porque luego resulta que a través de sus atributos negativos es como uno puede entender mejor estos conceptos, pues vamos ahora al terreno o a la otra cara de la igualdad, que es justamente el mandato de no discriminación. Y esto resulta en este momento pertinente porque estuvimos hablando de igualdad, similitud, diferencia, de tratos diferenciados que violan el derecho a la igualdad, y vamos a ver cómo vamos a conceptualizar ciertos tipos o cierto tipo de tratos diferenciados. Y una de estas conceptualizaciones que se le pueden dar a los tratos diferenciados es justamente que se trata o que estamos hablando, perdón para no repetir, que estamos hablando de discriminación. Y decíamos hace rato que la igualdad es un principio jus cogens, y esto quiere decir que el mandato de no discriminación, como su contraparte, pues también es un mandato jus cogens. Esto quiere decir que no acepta pacto en contrario, y esto quiere decir que es obligatorio para los operadores y para las operadoras jurídicas. Hace rato yo les decía que en virtud de que la igualdad es un principio, pues toda la producción normativa, toda la adecuación normativa, toda la interpretación normativa tenía que mirar que este principio se cumpliera. Pues ahora, cuando este principio se vuelve por su otra cara, que es el principio, el mandato de no discriminación, lo que implica es que jueces y juezas
tienen que estar todo el tiempo vigilando que sus decisiones no generen discriminación o no profundicen las diferencias injustas existentes. A propósito del concepto de no discriminación, sabemos que los estándares internacionales nos entregan un concepto general que tiene varios elementos. Yo en este momento lo que me voy a permitir es leérselos tal cual para que no quede nada fuera. Y ni siquiera lo voy a leer porque en realidad solamente quería recordarlo, casi me lo sé de memoria. Bueno, la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción basada en ciertos motivos como el sexo, el género, las preferencias sexuales, la edad, las discapacidades, los antecedentes de discapacidad, las consecuencias de la discapacidad anterior o la percepción de una discapacidad presente o pasada, condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, la raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado el menoscabo, limitación o impedimento en el goce o ejercicio de un derecho o de las libertades fundamentales tal como las consagran los tratados internacionales y las consagra nuestra Constitución. Entonces vamos a ver que uno de los elementos justamente de la discriminación es esta distinción, exclusión o restricción o preferencia, y que esta restricción, distinción o preferencia tiene que basarse en un factor que podemos llamar X, y lo vamos a llamar X porque nuestras formas de discriminar pueden irse sofisticando. Lo cierto es en un factor X que incluye todos estos de sexo, género, pertenencia, etcétera, y que tienen por objeto o por resultado generar el menoscabo, el impedimento, la anulación en el goce o ejercicio de un derecho. Y a estos factores X, entonces, este concepto de discriminación lo que nos va a decir es que necesitamos esta distinción, exclusión, preferencia, etcétera, basada en un factor que vamos a llamar X, porque las formas en que discriminamos pueden eventualmente sofisticarse, y que este factor X es la razón, es, digamos, la causa por la que ocurre esta distinción, exclusión o preferencia. Regularmente este factor nosotros no vamos a poder establecer una relación. A propósito, yo ya les expliqué o ya les leí más bien el concepto de discriminación, y lo que vamos a ver en el concepto que yo les acabo de compartir es que va a haber esta distinción, exclusión, preferencia basada en un factor X que tiene por objeto o por resultado este menoscabo, este impedimento, esta anulación en el goce o ejercicio de un derecho. Y lo importante es que este factor X no lo vamos a poder justificar en aras de cierta objetividad y razonabilidad, que son las preguntas que le vamos a hacer a estas distinciones, exclusiones o preferencias para poder establecer que se trata de una discriminación. Por ejemplo, acabamos de leer que la edad es un factor prohibido. Voy a caricaturizar un poquito esto, pero con un ejemplo que nos va a facilitar bastante comprenderlo. Acabamos de oír que la edad es un factor prohibido. A estos factores X los vamos a llamar factores prohibidos, rubros prohibidos de discriminación o categorías sospechosas. Este factor edad es un factor prohibido, pero si yo, por ejemplo, digo que la edad para votar son los 18 años, independientemente de que se puede hacer un gran alegato respecto a su razonabilidad u objetividad, lo cierto es que esta distinción pareciera no forzosamente ser irracional, pareciera no forzosamente ser falta o carente de objetividad. Tiene una pretensión legítima, que es que las personas que decidan los destinos de un país tengan cierta madurez para producir esa decisión libre de interferencias.
Yo no estoy segura de que esto sea cierto en la realidad todo el tiempo. Creo que hay personas de 40 años que son menos maduras que jóvenes de 16 o 15 años, pero bueno, en términos generales, para el análisis que nos importa ahora, podemos pensar en que esta distinción tiene por lo menos un dejo razonable. Cuando nosotros no podemos hacer esta justificación en términos razonables, estamos en presencia de una discriminación. Y por tanto, estos factores adquieren esta relevancia, porque son la causa de una diferencia, exclusión, preferencia o restricción sin ningún vínculo de razonabilidad. Ocurren prácticamente como por una especie de capricho. A veces estos análisis son un poco más sofisticados, no es el propósito de esta nuestra conversación, pero si en algún momento ustedes al escuchar la conferencia tienen algunas dudas, yo con mucho gusto puedo atenderles a través del canal de comunicación que tenemos en nuestro curso virtual. Y entonces podemos, digamos, ahondar sobre el asunto. Lo que quiero que pongamos ahora la atención es que para el análisis de discriminación, o por lo menos desde esta definición de discriminación, parece venir, ¿no?, de alguna manera, de las concepciones de igualdad formal o material. Porque aquí, en esta definición de discriminación, lo que importa es este factor X. Y este factor X tiene una concepción un tanto neutral. Hablamos de sexo, no de mujeres, hablamos de género y no hablamos de personas discriminadas por identidad sexogenérica, hablamos de origen nacional y no hablamos de migrantes. Y ahorita voy a explicar por qué quiero hacer este énfasis. Sin embargo, hecha esta digresión, concentrémonos ahora en otro de los elementos de la definición, que es el objeto y el resultado. Cuando decimos que una discriminación ocurre por objeto, estamos hablando de discriminación directa. ¿Cuál es la discriminación directa? En términos más o menos generales, es la discriminación que surge de la simple lectura de la legislación o de la política pública. Yo noto de inmediato al leer una disposición jurídica, al leer una disposición de política pública, noto de inmediato que está haciendo una restricción, que está haciendo una exclusión, que está haciendo una preferencia. Por ejemplo, es una cláusula de discriminación directa que se diga que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer. ¿Por qué? Bueno, porque automáticamente de la mera enunciación de la norma, lo que nosotros estamos viendo es que hay una exclusión, y esa exclusión corresponde a las personas de orientación sexual distinta a la heterosexual. Esto quiere decir que se está haciendo una exclusión basada en un factor prohibido que tiene por objeto, por intención directa, excluir a algunas personas del goce de un derecho o de una libertad fundamental. Esta es la discriminación directa, la que vamos a ver en la norma. Afortunadamente, las normas que discriminan de forma directa a personas o colectivos son cada vez menores. Esto no quiere decir que no existan, todavía existen cláusulas de discriminación, cláusulas normativas de discriminación directa en nuestro país. Pero la mayor discriminación en este momento en nuestro país es lo que vamos a llamar discriminación, o a la que vamos a llamar discriminación indirecta, es decir, es la discriminación que ocurre por resultado, a partir de una norma que parece neutral. Es decir, cuando esta norma entra en el mundo jurídico, se presenta como una norma neutral. Pero cuando esta norma ignora las diferencias fácticas entre las personas, esta norma, que es aparentemente neutral, genera efectos discriminatorios o puede tener intenciones discriminatorias que no sean evidentes. Por ejemplo, si yo tengo una norma que dice que el servicio de las armas está restringido o limitado a las personas de 1,70 o a la estatura mínima de 1,70,
Uno podría pensar de primera intención o de primera lectura que esa norma es una norma neutral. No tiene, digamos, no evidencia ningún factor X de exclusión o de restricción. Pero uno tendría que mirar las estaturas promedio de ciertos colectivos en nuestro país. Y al mirar estas estaturas promedio de ciertos colectivos en nuestro país, uno se daría cuenta que es muy difícil que las mujeres en nuestro país den la estatura mínima de 1,70, y uno tendría que pensar también que las personas, pueblos y comunidades indígenas, pues difícilmente también van a dar como esta estatura mínima, sin que no haya posibilidades, dada la diversidad de nuestras etnias, que esto ocurra. Pero en términos generales eso no va a ocurrir. Entonces esta norma, que parecía tan aparentemente neutral, va a tener efectos discriminatorios, porque va a generar la exclusión de ciertos grupos de manera indirecta. Otro ejemplo de discriminación directa es lo que ocurrió alguna vez en Holanda a propósito del trabajo a tiempo parcial. En virtud de una crisis económica, Holanda decide recortar sus beneficios al trabajo a tiempo parcial, y pues sí, parecía una medida absolutamente neutral. Se estaba hablando de trabajo a tiempo parcial, no se estaba haciendo ningún destinatario o destinataria específica que finalmente tuviera que resentir los efectos restrictivos de la norma, pero al final del día resultó que la mayoría de las personas con trabajo a tiempo parcial eran mujeres, y que habían optado por esta variedad de empleo justamente en virtud de los arreglos sociales en torno al género. Entonces, una norma que parecía neutral en virtud de su aplicación, de sus efectos, se convierte en una norma discriminatoria, sobre todo si uno analiza que estas decisiones de las mujeres no eran decisiones individuales en estricto sentido, sino decisiones que tenían que ver con los arreglos sociales de género, que impedían que las mujeres tuvieran un desarrollo de tiempo completo para poderse ocupar de las labores, digamos, de cuidado y de sostenimiento del hogar. Y bueno, hablábamos hace rato, cuando hablábamos de los 3 niveles de igualdad, que para la igualdad formal y material, y para el análisis de discriminación que está relacionado con estos tipos de igualdad, que son la discriminación directa y la discriminación indirecta, pues resulta que lo pertinente, que lo importante es este juego de similitud-diferencia. Somos iguales, somos diferentes, cuando podemos ser diferentes, cuando es necesario que seamos iguales. Y por otro lado, también estas distinciones están muy preocupadas por la existencia de un factor prohibido que se expresa en términos neutrales. Y esto es muy importante. Para los análisis de discriminación directa, para los análisis de discriminación indirecta, para los análisis de igualdad formal o material, el factor prohibido se expresa en términos neutrales. Es decir, hablamos de sexo, hablamos de género, hablamos de origen nacional, como yo les decía hace rato cuando hice la digresión, ¿se acuerdan? Y hice la digresión justamente para llegar al punto de la discriminación estructural. Si cuando hablábamos de igualdad estructural nos quedaba más o menos claro, no sé qué tan clara estoy siendo, nos quedaba más o menos claro que la igualdad estructural lo que iba a mirar es esta actitud de las sociedades de someter a ciertas personas o colectivos, entonces para la discriminación estructural lo que va a importar es justamente esto, que las personas que están viviendo este menoscabo, este impedimento, esta anulación de sus derechos, sean personas que pertenecen a estos colectivos, a los que vamos a llamar colectivos históricamente desaventajados. Es decir, si nosotros hablamos de sexo, ¿cuál es el colectivo históricamente desaventajado? Las mujeres. Si nosotros hablamos de género, ¿cuál es el colectivo históricamente desaventajado? Las personas con identidad sexogenérica que difieren de la identidad sexogenérica dominante.
Si nosotros estamos hablando de grupo históricamente desaventajado en virtud de origen nacional, ¿cuál es este grupo? Los migrantes. Si nosotros estamos hablando del factor prohibido pertenencia étnica, ¿cuál es el grupo históricamente desaventajado? Los indígenas. Y entonces vamos a observar que para hacer análisis de discriminación estructural, lo que es pertinente es que tú pertenezcas a un grupo, a estos grupos históricamente desaventajados. Ya no importa si eres igual o diferente en relación con, lo que importa es que tú perteneces a este grupo históricamente desaventajado y estás desaventajado en virtud del contexto. Que tú seas mujer y enfrentes un contexto de discriminación, un contexto adverso, te coloca en la posibilidad de padecer discriminación estructural. No padecen discriminación estructural, aunque sí pueden padecer otro tipo de discriminaciones, las personas que no pertenecen a grupos históricamente desaventajados. Entonces, para el análisis, para recapitular un poco, para el análisis de discriminación estructural, lo que importa es que tú pertenezcas a un colectivo históricamente desaventajado, que una persona pertenezca a un colectivo históricamente desaventajado. Este es un análisis que hizo la Corte Interamericana en el caso González y otras contra México, mejor conocido como caso Campo Algodonero. Ahí lo que miró la Corte no es si las mujeres tenían mejores o mayores oportunidades respecto de los hombres, si las mujeres vivían en condiciones de igualdad frente a los hombres o si eran adecuadamente diferenciadas respecto de los hombres cuando se trataba de acceder a ciertos cargos o empleos públicos. Ahí lo que miró la Corte es las mujeres en su contexto, las mujeres en este contexto que validaba la violencia ejercida contra ellas, que no oponía persecución real y comprometida por parte de las autoridades para acabar con esta violencia, porque se tenían concepciones muy precisas y muy nocivas respecto de lo que las mujeres eran y la condición de subordinación en la que tenían que permanecer. Entonces, al observar esta condición de subordinación, las creencias en torno a esta condición de subordinación, esta tolerancia a la violencia ejercida contra ellas y esta, digamos, impunidad frente a la violencia ejercida contra ellas, es que la Corte Interamericana concluye que las mujeres en Ciudad Juárez, las mujeres en esa situación particular, estaban viviendo discriminación estructural y que esta discriminación se explicaba no en virtud de su relación con los hombres en similitud o en diferencia, sino en virtud con el contexto adverso que ellas se enfrentaban por el hecho significativo de ser mujeres. Es decir, lo que importa es que estas mujeres pertenecían a un colectivo históricamente desaventajado, no su relación con otros actores, sino su relación con el contexto y con el contexto que estaban enfrentando. Espero que haya quedado claro, como les decía yo hace rato, lamento estar grabando esta conferencia y no tener la posibilidad de interactuar con ustedes o por lo menos de interactuar con algunas personas en el foro. Me disculpo de antemano, pero si quedara alguna duda respecto de lo que yo estoy diciendo, con mucho gusto podemos conversar en los foros que tenemos abiertos a propósito del curso virtual que estamos, digamos, emprendiendo juntos y juntas. Y bueno, algo que a mí me gustaría revisar con ustedes a propósito de la discriminación estructural y a propósito de lo que pasó en Campo Algodonero y contra el caso de la Corte Interamericana contra México, pues a mí me gustaría entonces ahora hablar de los estereotipos de género. Y voy a hablar de los estereotipos de género con ustedes porque además viene un módulo donde ustedes estarán ensayando seguramente la forma en que se aplica el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora convertido en tesis obligatorias, que yo al ratito les voy a platicar cómo es que esa historia se consumó y creo que algunos de los elementos conceptuales fundamentales para
digamos, familiarizarse con el uso del protocolo es justamente el entendimiento de qué son los estereotipos de género. Bueno, pues los estereotipos nos dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género, y antes del protocolo para juzgar con perspectiva de género, obviamente la doctora Cook y la doctora Cusack, los estereotipos responden o tienen que ver con una función cognitiva que uno podría pensar normal, y porque con lo que uno hace o lo que una hace a partir de un estereotipo es un conjunto grande, reducirlo a su expresión pequeña. Es como si estuviéramos hablando del método inductivo, de pensamiento, más bien del método deductivo del pensamiento. De lo general vamos a lo particular. Entonces, pareciera que esta función no es forzosamente nociva, pero, digamos, tiene como sus inconvenientes, sobre todo si uno lleva esa función cognitiva que pareciera normal o lógica, no podemos conocer toda la realidad, entonces es muy fácil, estereotipar es una función cognitiva normal ante la imposibilidad de que las personas conozcan toda la realidad de un solo golpe. Entonces, digamos, a partir de un conjunto pequeño, uno extrae características generales. Este es el método inductivo de pensamiento, podría ser positivo o negativo, igual podríamos alguna vez discutir sobre el asunto. El chiste es que en el terreno de los derechos, estos estereotipos se vuelven problemáticos justamente cuando son la razón por la cual se niega un beneficio, se impone una carga o se margina a una persona negando o vulnerando su dignidad. Y uno de estos estereotipos que actúan con esta intención nociva o con esta intención incorrecta son justamente los estereotipos de género. Y los estereotipos de género para Cook y Cusack, que son citadas en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, tienen por lo menos 3 entendimientos fundamentales. Unos son los estereotipos de sexo, otros son los estereotipos sexuales y otros son los estereotipos sobre los roles sexuales. Los estereotipos de sexo se refieren fundamentalmente a las características físicas que se atribuyen a las personas por ser hombres o por ser mujeres. Y digamos, son estereotipos que pueden resultar nocivos porque se dice, por ejemplo, que los hombres son más fuertes que las mujeres. Más fuertes físicamente, no estamos hablando de fortaleza espiritual, pero más fuertes físicamente que las mujeres. Y uno tendría que preguntarse forzosamente, hablando de fuerza, si eso es cierto para todos los hombres y para todas las mujeres. Y yo tengo la impresión de que eso no es así. No todos los hombres son más fuertes físicamente que todas las mujeres. Y bueno, uno podría decir, bueno, pero en realidad es que es una media estadística, digamos, hay ciertos estudios, y podría tener más o menos razón. El problema con ese estereotipo de sexo que atribuye mayor fuerza física a los hombres es qué pasa en el terreno de los derechos. ¿Y qué pasa cuando ese estereotipo es el sustento para negar que una mujer pueda desempeñar trabajo nocturno, por ejemplo? Para negar, aunque al trabajo nocturno estén asociadas mayores prestaciones y mayores oportunidades. Se niega, las mujeres no pueden desempeñar trabajo nocturno porque son más débiles. Las mujeres no pueden ser bomberas, las mujeres no pueden ser policías. Yo tengo para mí de que sí existe alguna razón o algún elemento razonable en que las personas exijan o que ciertos empleos exijan cierta fuerza o cierta habilidad física. Digamos, cargar una manguera para el caso de los bomberos y las bomberas, pues se necesita pues cierta fuerza física. Eso es razonable. Entonces tú vas a buscar, o tu empleador vas a buscar a la persona que tenga esa habilidad física. Y eso, como decía hace rato, es razonable. Pero lo que ya no es razonable es que tú supongas que una mujer, por el simple hecho de ser mujer,
carece de la fuerza física que tú andas buscando. Porque entonces tú no vas a conocer a esa mujer en particular, vas a hacerle los exámenes, de habilidad física que necesitas, sino simplemente vas a decir, en virtud de que es mujer, ella no puede desempeñar este trabajo. ¿Qué estás haciendo tú? Anteponiendo el estereotipo a la realidad individual de esa persona. Entonces, la negación del derecho pierde razonabilidad cuando tú no te cercioras o cuando tú presumes a priori o supones a priori que una persona, por pertenecer a cierto sexo, ya no tiene la habilidad física que tú estás requiriendo para cierto empleo. Esos son los estereotipos los estereotipos de género de sexo, digamos, el estereotipo de género es el género, los estereotipos de sexo son la especie. Y luego vienen los estereotipos sexuales. Los estereotipos sexuales tienen que ver con el comportamiento sexual que se le atribuye a uno y otro sexo. Y yo creo que los estereotipos sexuales para ambos sexos ocurren de manera muy pertinente en el asunto de las violaciones sexuales. ¿Y por qué digo que para ambos sexos? Bueno, en primer lugar, se piensa o se dibuja desde el ámbito imaginario a los hombres como estas criaturas incapaces de conducir su deseo sexual de forma racional. Se les considera como una especie de homos de Cromañón que van persiguiendo a sus presas y tomándolas por la fuerza porque no pueden, no tienen ningún control de sus impulsos sexuales. Me parece que esa es una visión muy estereotípica de lo que los hombres son. Y por otro lado se piensa en las mujeres como en estas criaturas que siempre viven en la ambigüedad respecto de su deseo sexual y que no pueden producir decisiones libres respecto de este deseo sexual. En primer lugar se piensa que son objetos a disposición de este impulso irrefrenable de los varones y por otro lado se piensa que ellas siempre están dispuestas a ceder a este impulso irrefrenable de los varones, pero que siempre tienen el deseo de decir que esto no ha ocurrido así. Y entonces con todas estas visiones estereotípicas sobre los hombres y sobre las mujeres se juzgan los expedientes que tienen que ver con violaciones sexuales. Entonces siempre se está buscando la faldita corta, siempre se está buscando las copitas de más, siempre se está buscando el nivel de aceptación o no aceptación de los avances sexuales de un varón, siempre se está buscando la callecita oscura, siempre se está buscando si provocó, si no provocó. Eso ya está prohibido por la ley, pero sigue estando en el imaginario de los operadores o de muchos operadores u operadoras jurídicas. Y este es un estereotipo de género que hay que ir resolviendo. Y a propósito de esto, yo no les voy a contar la sentencia porque les voy a invitar mejor a que la lean en el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es esta sentencia de un tribunal de casación colombiano a propósito justamente de un asunto de violación. Y lo muy interesante de esta decisión del Tribunal de Casación es que es un voto dividido. Existe el voto de la mayoría que finalmente otorgó la casación al individuo acusado de violación y existe el voto disidente que justamente cuestiona todas las presunciones o suposiciones estereotípicas ocurridas o aparecidas en el voto de mayoría. Yo les invito mucho a que lean esa sentencia y contrasten las opiniones de uno y otro lado. Y por último están los estereotipos de roles sexuales. Y estos estereotipos de roles sexuales, tienen que ver con, digamos, el comportamiento que uno atribuye a las personas en virtud de que tienen cierto sexo. Y entonces los estereotipos de roles sexuales tienen que ver con que el hombre provee, la mujer cuida, y entonces estos estereotipos pues son el fundamento de todas estas distinciones respecto a las reglas de custodia, respecto a quién debe quedarse o no debe quedarse con los hijos, etcétera, etcétera, que es algo que yo no les voy a decir más,
porque ustedes van a tener su caso práctico sobre temas de custodia, para poder analizar la igualdad en sus distintos niveles y para poder analizar el comportamiento de los estereotipos sobre los roles sexuales. Y bueno, como decíamos al principio, los estereotipos, o al principio de este bloquecito pequeño, los estereotipos son problemáticos, los estereotipos de género son problemáticos cuando imponen una carga, niegan un beneficio o marginan a la persona negando su dignidad. Y entonces, por eso estuvimos también hablando de los estereotipos de sexo, de los estereotipos sexuales y de los estereotipos sobre roles sexuales. Digamos, en términos generales, yo más o menos se los expliqué y la consecuencia de los casos que hemos analizado, sobre los que hemos conversado, es que esta concepción estereotípica de lo que las personas son o deben ser tiene una incidencia en el goce y ejercicio de sus derechos. Y esto fue particularmente significativo y muy bien documentado en el caso González y otras contra México, que forma parte de sus lecturas obligatorias y donde ustedes tendrán la oportunidad de ver cómo los estereotipos sobre el comportamiento sexual de las mujeres determinaron el acceso a la justicia de estas mujeres, impidieron su búsqueda oportuna y cómo estas, y esto es lo más importante, cómo este comportamiento por parte de las autoridades generó responsabilidad internacional para el Estado mexicano. Yo les invito, por favor, a que revisen esa sentencia en todos los extractos que formaron parte de sus lecturas obligatorias, pero además en toda su complejidad y en toda su extensión, porque es una sentencia que tiene enormes virtudes en términos de pensar en la discriminación estructural, en términos de pensar el comportamiento de los estereotipos de género como estereotipos discriminatorios que marginan a las personas negando su dignidad o que les imponen una carga o les niegan un beneficio, y cómo esto genera responsabilidad para los estados. Otra cosa interesante sobre el caso González y otras contra México que no puedo dejar de mencionar es esta organización de la sentencia, que arroja muchas luces y que son cuestiones que han sido desarrolladas ampliamente por Serrano y Vázquez. Yo les invito también a que, si tienen ustedes oportunidad de revisar el libro sobre las obligaciones, los derechos humanos en acción de Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez, lo hagan, porque ahí verán cómo los derechos humanos también se definen no solamente a partir de la tenencia de los derechos, sino de lo que exigen en términos de obligaciones para los estados. Y en el caso Campo Algodonero, esa es la organización que escoge la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar la sentencia. Va mirando la obligación y entonces va mirando exactamente los deberes que fueron incumplidos de cara a esa obligación del Estado. Y bueno, por último, antes de que nos despidamos, a mí me gustaría revisar o que revisásemos juntos un concepto sobre perspectiva de género. El concepto que yo les voy a decir o que yo les voy a compartir también está en sus lecturas obligatorias, porque forma parte de los, digamos, el Campo Algodonero es verdad. Campo Algodonero es algo que ustedes leyeron a propósito del módulo de violencia de género. Y a propósito de este módulo de igualdad, ustedes revisaron el protocolo para juzgar con perspectiva de género, o una parte muy importante del protocolo para juzgar con perspectiva de género, y una de las cosas que revisaron fue justamente el concepto de perspectiva de género que entrega el protocolo, porque, digamos, sabemos que levantamos una piedra y alguien dice perspectiva de género, como que está un poco de moda y la gente repite y sin mucho un poco platicar o entender bien de lo que estamos hablando. Bueno, decíamos hace rato que la sociedad se organiza o discrimina también en torno al género. Y decíamos, en algún momento lo aprendimos, que el sexo es lo biológicamente dado. Ahora ya también se dice que el sexo tiene una significación cultural, algo en lo que yo estoy de acuerdo, pero bueno, para no complejizarlo en este momento, se dice que, bueno, el sexo es lo biológicamente dado, el género es lo socialmente construido, y a partir de esta construcción social del género se generan o ocurren relaciones asimétricas de poder. Es decir, las personas enfrentan diferentes escenarios de vida, diferentes escenarios de oportunidad,
en virtud justamente del género. La perspectiva de género es lo que nos va a obligar a mirar. Es eso lo que la perspectiva de género nos va a obligar a mirar. Nos va a obligar a mirar que las sociedades se organizan en torno al género. Nos va a obligar a mirar que las sociedades asignan valores en torno al género. Nos va a obligar a mirar que las sociedades asignan poder en torno al género. Y nos va a enseñar a mirar o nos va a exigir mirar que en virtud del género se generan o ocurren relaciones asimétricas de poder que el orden jurídico debe desmontar o debe compensar. Entonces, eso es lo que vamos a mirar cuando miramos con perspectiva de género. La perspectiva de género nos va a decir, las personas son algo más que solo lo que la significación que tú quieres atribuirle a sus cuerpos. Los cuerpos de las personas son diversos, los proyectos de vida de las personas son diversos y tu orden jurídico tienes que garantizar esa diversidad para respetar de manera adecuada la dignidad de las personas. Y esto es tanto así que recientemente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó 2 tesis aisladas. Si ustedes, yo traigo aquí los rubros, yo les paso los rubros, pero de todos modos en los foros se las compartiré. Son 2 tesis aisladas, la primera bajo el rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con perspectiva de género. Como su rubro lo indica, esta tesis aislada lo que establece es que en virtud del artículo 1 constitucional y del artículo 4 constitucional y de las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, que ustedes saben es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, todos estos instrumentos sustentan la obligatoriedad de impartir justicia con perspectiva de género. Y la otra tesis aislada, que es acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, desarrolla los elementos que un juzgador, que una juzgadora debe considerar para cerciorarse de que efectivamente está ejerciendo justicia con perspectiva de género. El amparo de la causa de origen, en el primer caso es un amparo directo en revisión 2655 del 2013, y en el segundo caso es el mismo amparo, es decir, las 2 tesis se originan en el amparo directo en revisión 2655 del 2013. Y bueno, con esta buena noticia proveniente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde finalmente se establece que es obligatorio para los juzgadores, para las juzgadoras, impartir justicia con perspectiva de género, y además en esta entrega que hace de los elementos que es necesario considerar para llevar a cabo esta misión, yo me despido y quedo a sus órdenes en el foro y muchísimas gracias